aquí en un nuevo capítulo de Age of History 2 vamos a hacer una partida rápida jugando en el escenario de 1400 unificando Japón con el clan Usagi. Lo primero, ya podemos ver que vamos a tener de enemigo a Corea, que es 10 veces más fuerte que nosotros, y en un caso de guerra no vamos a tener ni la mínima oportunidad para poder sobrevivir contra ellos. La partida consistirá en formar Japón, lograr una alianza con China y expandir nuestro poder por toda la Indochina, nuestro poder y presencia, así podremos ser la potencia número 1 el día de hoy. Primero vamos a empezar invadiendo los clanes más pequeños cercanos, que en este caso serán estos tres. Y primero, y también vamos a ir acomodando la economía y repartiendo los puntos de investigación. Ya volvemos cuando tengamos el ejército pronto para la guerra.
complicaciones con algunos, pero no fue nada muy preocupante. Y ahora entre los planes que tengo es ir a por clanes ya median, tal vez tomar tipo conquistar estos dos y este. Y así, además que ya tendríamos controlado el centro de Japón, también tendríamos acceso fácil a todos estos clanes pequeños. Aquí también hay otro y otro más. Y después los únicos que podrían ser un problema sería este y este, y tal vez este. Pues vamos a proceder a seguir continuando. Aquí tenemos más puntos de investigación. Y como dije, este no va a ser una serie, simplemente va a ser un capítulo especial donde el objetivo será formar Japón. El clan... ¿Cómo se dice este? No sé cuánto. Le vamos a ir disminuyendo las alteraciones, pero como decía, la serie de Uruguay sí va a continuar. Hoy voy a grabar el próximo video, no sé si lo sacaré hoy o mañana, porque el mismo día de grabación de este capítulo, episodio o video, como quieran llamarlo, vamos a publicarlo. Y pues bueno, ya vamos a ir declarándole la guerra y a ver si todos... Hola, ya hemos vuelto y me acabo de dar cuenta de que dos clanes nos acaban de declarar la guerra y este me suena a verlo. El Ryoku está aquí y el no sé cuándo Ginsu.
Listo, ya acabamos de conquistar este pequeño clan que está situado por aquí. Y también podemos ver cómo un clan que solía ser solo este territorio se está expandiendo por todo esto. Y creo que es el momento perfecto para declararle la guerra a estos dos clanes. Y ya que están distraídos en guerra entre ellos, podríamos avanzar y conquistarlos sin mayores problemas. Además, considerando de que este se está quedando sin ejército por conquistar tanto territorio y este está perdiendo territorio, entonces su economía está empezando a degradarse lentamente. Estaba aquí organizando las tropas y nos declaró la guerra este clan en el sur, que ahora voy a dejarlo en guerra con nosotros. O no, mejor le voy a dar paz por pocos turnos. A ver si acepta. Y después cuando tengamos ya todo el territorio ya lo atacaremos. Bueno, vamos a continuar con la preparación para la guerra. Y también ahora la preparación va a ser contra este clan que está asimilando el territorio, entonces aún puede sacar mucho ejército de allí. Porque al final la guerra con el clan Wochi no lo lograron y terminaron perdiendo catastróficamente. Y bueno, vamos a empezar con la guerra. Esperemos que nos vaya bien. Pues ya acabamos de asimilar los territorios y como ven lo logramos conquistar totalmente. No fue como en el caso del clan Onyu, que tenía territorio muy despoblado y me sigo preguntando de dónde sacaba tanto ejército, porque llegaba a tener como unos 1000 y algo. Y como que no tiene mucho sentido. Pero bueno, podemos seguir continuando y vamos a proceder con la conquista de estos 3 pequeños clanes para ya y después prepararnos para una guerra contra este clan llamado Shiva y contra este clan Date. Estaba aquí tranquilamente y me acabo de dar cuenta de que primero este clan conquistó parte de Corea y segundo que este otro clan llamado Jinasao nos volvió a declarar la guerra. Que dónde era que se ubica este, que es chino. Vamos a ver si aceptan nuevamente la paz. Y después los Nibu, que parece que hicieron un trato para poder atacarnos en conjunto. Y también una cosa que me he dado cuenta que podría ser un problema sería China, porque continúa con su expansión en general, porque anexó Corea. Y también que nuestras relaciones están empeorando y esto podría complicar el avance nuestro en China. Y también que el clan
chiva está en guerra con China, entonces tal vez mucho tiempo no dure, entonces tendremos que solo conquistar estos dos clanes, así lo hacemos mucho más rápido y podemos liberarnos de ellos para evitar más problemas. Y simplemente vamos a conquistar este territorio aquí y ya vamos a empezar con las conquistas. No ofrecieron ninguna resistencia muy grande, pues simplemente con esto solo perdimos 12.000 y con esto sí que hubo una pérdida más grande y nosotros perdimos más soldados, pero los terminamos conquistando y al final ellos salen perdiendo. Y también en este turno ya acabamos conquistando este clan que nos estaba molestando y que nos servirá para las bases para poder tener la guerra contra él, que creo que será una de las guerras más difíciles de la partida, al menos de que China nos declare la guerra ahora, y eso ya sí sería muy pero que muy difícil poder ganarle, porque son mucho más fuertes que nosotros. Y pues de nuevo los clanes se siguen expandiendo. Por ejemplo, podemos ver cómo estos van a obtener territorio aquí en China, y si vamos a estar el clan este chino se va a seguir expandiendo y va a llegar a la isla de Japón. Entonces nosotros tendremos que enfrentarnos y ya no les podremos pedir la paz. En cambio, con este otro clan, el Ito, se ha estado expandiendo y podría representar un problema para nuestro clan. Entonces pues vamos a seguir preparando el ejército, que creo que en esta zona es la zona de menos peligro, entonces no vamos a tener mucho ejército por aquí, un poquito de ejército. Donde sí vamos a tener que concentrar ejército va a ser aquí, para poder iniciar la invasión sin mayores inconvenientes y que no termine pasando ninguna situación muy trágica, porque espero poder al final del video poder conquistar todo lo que sería la isla de Japón y tal vez Taiwán, partes en las Filipinas, Vietnam, que lo veo muy difícil porque es puesto número 4, pero tal vez esto para tener más presencia, a estos también, a Brunei. Pues hay muchas cosas que vamos a poder hacer en este video, y si les gustan los nuevos timelapse que he añadido a las ediciones de los videos, cuéntenme en los comentarios, y si no les gusta pues no tengo problema y seguiré subiendo los videos, aunque sí serán mucho más largos por la falta de timelapse. Y creo que este tipo ya se está dando cuenta, no, está invadiendo este otro. Pues perfecto, firmó la paz con China, eso es bueno, entonces no hay que tener ningún tipo de presión. Bueno, admito que eso fue un error mío. Y pues vamos a seguir avanzando por todo el territorio. Pues listo, ya acabamos de conquistar este clan, pues ya di por concluido que no va a haber ninguna complicación más en la conquista de la isla japonesa, al menos de que China tome algún territorio. Eso sí sería una gran complicación, porque tendríamos dos opciones, declararle la guerra y enfrentarnos a ellos, o la más viable, que sería mejorar nuestras relaciones, hacer una alianza y hacer una unión para poder, además que tomaríamos todo su territorio y ya tendríamos una parte que ha sido controlada por Japón a lo largo de la historia, aunque en esta época no fue controlada, pero bueno. Aquí ya vamos a ir preparándonos para la conquista de estos otros dos clanes nuevamente. Como podemos ver, fallaron en la conquista de estos, y pues ya volvemos cuando tengamos todos los territorios asimilados y ya hayamos reclutado el ejército.
Espera, ¿qué? Estaba pasando turnos y el clan Onyu nos acaba de declarar la guerra nuevamente, pues era algo que iba a pasar tarde o temprano, porque si no lo hacían ellos, lo haríamos nosotros para poder terminar de conquistarlos. Y también este otro clan que está en esta punta, que quiero también dejarlo para más tarde, cuando hagamos una guerra al mismo tiempo contra todos estos clanes, a ver si llega a ser una dificultad de verdad. Y pues también una cosa que noto es que ya el clan este que había tomado parte de este territorio fue anexado por Corea. Y pues creo que la guerra contra los Onyu no será una gran complicación, pues son una de las civilizaciones igual, aunque tengan todo su territorio, más débiles de todo el juego. Y pues ya acabamos de conquistarlos y vamos a volver a preparar ejército para enfrentarnos en la guerra con ellos. Hola, aquí vuelvo de nuevo porque también me di cuenta de paso y que estas islas, que esta isla en un momento llegó a ser controlada por Japón y quiero obtener todos los territorios posibles en este video que hayan sido controlados por Japón a lo largo de la historia. También podríamos tomar Manchuria porque el imperio de Japón tenía parte de China en su momento durante la Segunda Guerra Mundial. Y pues y solo les quería mencionar eso. Pues ya tenemos todo el ejército y pues vamos a declararle la guerra a los dos. Quiero ver qué sale. Tal vez el video se vuelve más interesante porque sacan mucho ejército de sorpresa o algo. Y pues, ay, de nuevo le declaré a otro tipo sin querer. Oh, no, espera. Ah, no, no le declaré mal. No le declaré mal. Espera. Anda. ¿A quién le declaré? Ayer en... ¿As? Pues voy a seguir conquistando todo este territorio. Y pues ya nos vemos cuando termine la guerra. Pues ya aquí ya tenemos un poco de dinero, no mucho. Y creo que ya estamos prontos para enfrentarnos a toda esta isla y a lo poco que quedó de Japón continental. Y pues empezamos en 3, 2, 1, espera. Y 0. Ya estamos prontos para empezar la conquista, a ver si todo salga bien y salga como lo esperamos. Ahora que me doy cuenta, aquí hay un poquito. Voy a ir a mandarlos, así nos soltamos todos los posibles problemas. Y pues empezamos sin muchos inconvenientes. Pues vemos que se están intentando resistir. Vamos a pasar para... Ya vimos cómo estamos pudiendo avanzar sin mayores inconvenientes y pues estoy triste, pero hay que admitirlo, ya siendo top 1 potencia y ya evitando que cualquier otro país que se nos cruce por delante sea la mínima amenaza, pues me siento un poco decepcionado. Y en 14 turnos ya vamos a controlar todo el terreno que necesitamos para poder formar Japón, que como vemos es un 96% de lo que nosotros necesitamos y después un 3.94% lo que controlan ellos y pues simplemente nos queda exigir todos sus... ey, 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 ey. Espero por favor de que no se haya hecho mal y el clan el gris,
se haya salvado porque nos olvidamos, porque le enviamos una paz sin exigirle los territorios. Espero por favor de que la segunda paz que enviamos es la que sea enviada y no la otra. Y... Ah, Santiago, nunca aprendes, ¿no? Juan, nunca aprendes, ¿no? Pepe, nunca aprendes, ¿no? Eso es lo que nos Eso es lo que nos decía nuestro maestro y pues creo que tenía razón. Nunca aprendimos nada. Pues ya tenemos aquí el ejército y ya aún no podemos declararle las guerras. Entonces vamos a asimilar todo el territorio que tenemos para poder, ¿cómo se dice? Poder ya continuar con la expansión. Y espere, ¿qué? Estos tipos no van a durar nada. Y perdieron. Qué sorpresa tan esperada. Pues creo que cuando terminemos de conquistar esto, tal vez vayamos por Taiwán, Filipinas, Brunei. Quiero tener más presencia en Indochina. No tener toda Indonesia, pero más presencia en Indochina que no sean estas islas, si se puede considerar esto ya Indochina o Taiwán. Entonces, pues vamos a ver si no... Ya podemos declararle la guerra a estos tipos. Qué bien, ya sabemos que no va a ser ninguna complicación. No sé por qué me emociono cuando sé que no va a haber nada de emoción en esto, pero bueno. Toca lo que toca, la suerte es loca. Y pues ya... espera, ¿quién nos declaró la guerra? ¿Quién es este tipo? Bueno, pues nos viene bomba a que estos tipos nos declaren la guerra, porque lo vamos a usar como base de comienzo para poder conquistar los otros países que están en las Filipinas y como inicio de colonización del territorio. Entonces, pues ya vamos a ir enviando el ejército que nos sobró de la conquista, que fue bastante para lo que necesitaría una persona normal para poder conquistar países de este tipo, que son micropaíses que están en Asia, también hay en África, que algunos están civilizados, otros no están civilizados, pero al final todos terminan siendo pequeños y no tienen mucha población y terminan siendo conquistados sin mayores inconvenientes. Pues como aquí pueden ver, ya estamos avanzando sin que nadie nos detenga. ¿Quién es este? Kuita. Pues vamos a enviarlos a Kuita. Aunque creo que sinceramente me voy a arrepentir de haber hecho eso, porque creo que nos van a dar la lección de nuestras vidas y nos van a terminar humillando con esos 4000. Entonces, más cosas nos siguen declarando guerra. Creo que ya esos tiempos gozados de paz ya no van a existir. Ubu nos declaró la guerra. Miren, ahí dice Ubu. Nunca le vi mucho la gracia a Ubu, pero no sé por qué se volvió famoso. Simplemente se había vuelto famoso. Pues vamos a firmar el paso con millonésima vez con estos. Y pues ya listo. No. El otro clan este ya firmó la paz. Y a ver, bien. Hermoso, me sirve, me encanta. Pues ahora ya vamos a tener una base para atacar a Brunei. Y tomar... Espera, ¿quién le firmó la paz? Ay, nunca aprendes, Santiago, nunca aprendes. ¿No? Les queda territorio, pues... Ahora no quiero seguir. A este tondo le queda una provincia, pero ¿dónde? Voy a ir al mapa. Estoy en... aquí también tiene presencia, pues... Creo que ahora mismo le voy a firmar la paz solo por los territorios que aquí conquisté. Y pues solo nos queda seguir colonizando el territorio aquí. Vamos a invertir muchos puntos de investigación en esto y vamos a seguir asimilando todos los territorios por aquí en la zona de... Aquí vamos a poner un castillo porque probablemente tengamos inferioridad numérica en el sentido de las tropas y pues ya estamos avanzando sin ningún problema absolutamente. Cuando digo ninguno, pues aquí vamos a reclutar, no sé, creo que con esos 4000 ya está bien. Vamos a conquistar
el país este que está ubicado en Taiwán. Pues empezamos ahí y terminamos aquí. Espera, ¿quiénes son estos? Son estos... Ok. Los conquisto nomás porque... Espera, ¿qué? Uno, agataron por sorpresa a China. O dos, Vietnam, aunque bajó mucho de puesto, ahora está en octavo en vez de cuarto. Se volvió mucho más poderoso. No sé qué habrá pasado ahí. Porque yo en todo sentido creo que hasta actualmente en economía y en población China le dobla en ambos sentidos. Y pues nuestras relaciones con China pues ahí están. Pues hay que seguir invirtiendo en colonización, así podemos tomar los más territorios posibles, porque como saben nuestro objetivo es tener más presencia en Indochina y para eso vamos a tener que colonizar mucho territorio. Pues con esto sigo en tregua. Estos perfecto, ya están conquistados, pues simplemente les exijo el país. Bien, dame tu país. Y listo, esto ya les... No. Ya me acuerdo de qué tengo que hacer. Ya me pasó 2 veces, no voy a equivocarme nuevamente. Pues a estos tipos les voy a mandar paz blanca porque no quiero mucha complicación. A ver si firman. ¡Perfecto! Ya estos tipos palmaron. Ya se les terminó la tregua, que era los que lo mantenían vivo. Espera, ¿qué? Porque estos tipos están... Voy a empeorar las relaciones porque aquí no fue a propósito, pero sí se puede hacer lo que yo acabo de poner en práctica, que es un método de cuando te enfrentas a países mucho más grandes o de puesto mucho más alto que tú, pues puedes avasallarlos y después si tienes más ejército que ellos, pues puedes conquistarlos y enviarles conquista y ya tomarlos. Pues mucho problema no hemos tenido. A ver, el territorio en Asia, aquí ya se dieron cuenta de que no son independientes, están enojados. Y estos tipos también, por favor, me lo das, gracias. Y pues ya, estamos en paz y oficialmente se decreta el imperio japonés. Y así ya hemos formado Japón. Si quieren parte 2, suscríbanse y denle like y intentaremos formar el imperio japonés. Pues nos vemos.